Todos, siendo las 3 en punto de la tarde de hoy, jueves 17 de diciembre, daremos inicio al webinar Respuesta Sísmica de Estructuras de Acero. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI Consejo Nacional. En nombre del Decano Nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, les damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Para dar inicio a nuestro webinar de hoy, daremos el saludo a nuestro directivo e invitados del día de hoy. Saludamos la presencia del director prosecretario nacional y presidente del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI Consejo Nacional, ingeniero Darwin Cosio Mesa. Muy buenas tardes, ingeniero, bienvenido. Gracias, Karim, muchas gracias. Estamos aquí presentes para poder iniciar esta importante conferencia, Respuesta Sísmica de Estructuras de Acero. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Igualmente, y un saludo especial a nuestro invitado de honor para el desarrollo de este webinar, nuestro expositor, el doctor Cristian Málaga Chuquitaipe, quien nos acompaña desde el Reino Unido. Muy buenas tardes aquí, buenas noches allá, doctor, bienvenido. Buenas noches, Karim, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien, sí? Correcto, perfectamente, doctor. Muchas gracias. Igualmente saludamos a todos los espectadores que nos siguen y nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y por nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios del Facebook para invitarlos a aquellos que desean migrar a esta plataforma y nos acompañen o en todo caso puedan compartirlos con sus contactos y nos acompañen el día de hoy al webinar Respuesta Sísmica de Estructuras de Acero. Antes de dar inicio a la conferencia, pido su atención para presentarles un video informativo. Hijito, cuídate mucho, haz tu tarea, obedece, nos vemos. Papá, te olvidas de algo. Todavía no acaba la pandemia. Ay, hijo, cómo me olvido. Gracias, hijo, gracias. Ahí está tu mascarilla, tu protector facial y tu botellita de alcohol. No quiero que te contagies. Sí, hijo, si nos cuidamos, no bajamos la guardia, vamos a vencer la COVID. Cuídate mucho, hijo. Nos vemos. Chao, papi. Protege tu salud y la de tu familia. Cumple las medidas de prevención todos los días. Gobierno del Perú. El Perú primero. Nuestra recomendación de siempre, continuar con las medidas de seguridad y cuidados. Es importante seguir planificando y organizando nuestras salidas de casa. Al salir de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, usar siempre la mascarilla, incluir el uso del protector facial, llevar consigo siempre el alcohol gel y respetar el metro de distancia. Es importante que sigamos con los cuidados y la protección respectiva, ya que al cuidarnos nosotros seguiremos cuidando y protegiendo a nuestra familia. Muchas gracias por la atención. Para iniciar con nuestro programa, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Darwin Cosio Mesa, director prosecretario nacional y presidente del IEPI, Consejo Nacional. Adelante, ingeniero Darwin Cosio. Bienvenido. Gracias, Karim. Nuevamente un saludo para todos los que nos están viendo a través de la plataforma y en todos los medios. Un saludo muy especial al ingeniero, al doctor en ingeniería, Cristian Málaga Chuquitaipe, ¿no?, quien nos honra con su presencia y su exposición el día de hoy. El colegio, a nombre del Consejo Nacional, de nuestro decano Carlos Herrera Descalzi, le damos la bienvenida para esta importante conferencia. El Colegio de Ingenieros tiene como objetivos promover el avance permanente de la ingeniería como medio para contribuir al desarrollo técnico, humano y conceptual del ingeniero, y así como para el desarrollo sostenible del país. Y con relación al país es de impulsar el desarrollo a través de la investigación e innovación tecnológica. Es por eso que, preocupado en cumplimiento de todos estos objetivos y fines, es que promueve y cumple con dar este tipo de conferencias tan importantes. A nivel mundial, el Perú es uno de los países con mayor potencial sísmico, ya que forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, región por donde la Tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior,
debido a los procesos de convección de manto, ¿no? Y tenemos que las zonas de mayor riesgo en el país son el Callao, Lima, Ica, Ancash, Arequipa, donde hemos tenido eventos y sismos de magnitudes muy importantes, en los cuales nos han dejado a través del tiempo ciudades que hasta han desaparecido, ¿no? El día de ayer se tenía un sismo en la ciudad de Arequipa de 124 kilómetros, de 5.4 grados, ¿no? Una réplica horas más tarde, entonces vivimos con un riesgo sísmico muy alto. Y las edificaciones deben de tomar en cuenta la confiabilidad estructural con la que se le construye para resistir sismos de larga duración, o sea, hacer estructuras sismo resistentes. ¿Qué más que contar con la presencia del ingeniero Cristian Málaga, ingeniero civil de profesión, ¿no? Graduado en la Universidad de Arequipa, ¿no? Y tiene muchos grados y posgrados en lo que es sismo resistencia, premios, y es docente en una universidad de Inglaterra. Pues nuestras felicitaciones y agradecimiento por participar, compartir sus conocimientos y experiencias a través de su vida académica y práctica con todos nosotros. Le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Darwin Cosio, por sus palabras. Y antes de darle el pase a nuestro expositor, voy a brindar una breve pausa, unas pautas sobre el procedimiento del webinar del día de hoy. Esta conferencia tiene una duración de un aproximado de 1 hora y 30. Las preguntas a nuestro expositor se realizarán a través del formulario de Google, el cual vamos a compartir tanto en el chat de la plataforma Zoom como en los comentarios del Facebook. Las preguntas serán respondidas al finalizar la exposición. En todos nuestros eventos y con la finalidad de brindarles un acceso rápido a la información y orientarlos, colocamos en la página de inicio de la web, que es www.cid.org.pe, el procedimiento con los pasos a seguir para los interesados en solicitar el certificado. Si no llegaste a inscribir tu participación y deseas el certificado, colocaremos en los comentarios o en el chat el link para que puedas acceder a los pasos indicados. A continuación, vamos a conocer un poco de la trayectoria profesional de nuestro expositor. Para ello, daré lectura de una breve semblanza. El doctor Cristian Málaga Chuquitaipe es investigador, ingeniero y educador. Actualmente trabaja como profesor asociado en estructuras en el Imperial College de Londres, donde dirige el grupo de investigación de tecnologías estructurales emergentes. Su interés de investigación abarcan las áreas de ingeniería sísmica, madera estructural, dinámica aplicada y el desarrollo e implementación de sistemas de amortiguación pasivos y semiactivos. Su investigación ha sido reconocida con varios premios, incluyendo el premio TKHIET del ICE, el premio al mejor artículo de investigación del INSTRUS y el premio Udwin del Imperial College, habiendo practicado en proyectos de infraestructura grandes y pequeños en América Latina. El doctor Cristian está continuamente involucrado en consultoría especializada a nivel internacional y sirve en varios comités relacionados con el desarrollo de códigos de diseño y el avance de la práctica de la ingeniería. A continuación, dejo con ustedes para el inicio de su conferencia al doctor Cristian Málaga Chuquitaipe. Bienvenido, doctor Málaga. Tiene usted la posta para iniciar su conferencia. Muchas gracias, ingeniero Darwin, muchas gracias, Karim. Déjame compartir mi pantalla. Ok. Entonces, muchas gracias por la invitación nuevamente, muchas gracias por tenerme con ustedes, aunque sea a la distancia. Estamos un poco restringidos por esta pandemia que nos ha golpeado fuerte, pero también digamos, alentado el desarrollo de ciertas actividades académicas o de intercambio de opiniones, de conocimientos, etc. Entonces, estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Si en algún momento, digamos, se corta la comunicación o me dejan de escuchar, por favor, Karim, interrúmpeme, no hay problema, y Claro. retomaremos la presentación.
¿sí? La presentación que he preparado para el día de hoy es referida en términos generales a la respuesta sísmica de estructuras de acero, pero un poco más concentrada en lo que son los pórticos o los marcos de acero. Y es generalmente conceptual, ¿sí? En ese sentido, voy a primero hacer una introducción, una breve introducción al grupo que lidero en el Imperial College. Voy a presentar algunos conceptos generales y conforme vaya avanzando el tiempo, si es que tenemos tiempo, voy a discutir un par de proyectos que de pronto son un poco más recientes relacionados a la posibilidad de utilizar disipadores curvos y también la posibilidad de utilizar lo que nosotros hemos denominado arriostres habilitados para el pandeo. Y voy a terminar con una pequeña, una sola slide con algunos comentarios finales. Entonces, el grupo de investigación que yo dirijo en el Imperial College, que se llama Emerging Structural Technologies, tiene, digamos, nos enfrentamos a una serie de problemas, tratamos de resolver problemas diversos, ya sea relacionados a la respuesta dinámica de estructuras frente a sismos o frente a otro tipo de cargas extremas como colapso progresivo, ataques terroristas, etcétera. Y también, más recientemente, hemos venido desarrollando una línea de investigación bastante fuerte en lo que es la madera estructural, porque es un material que creemos es el material de este siglo y tiene muchas ventajas. Entonces, hemos realizado un buen número de investigaciones en ese sentido, tratando de explorar las ventajas estructurales de la madera. Y también tenemos algunos ensayos experimentales, hemos hecho algunos ensayos en sitio, tenemos programados más ensayos en sitio en lo que viene de este año, incluyendo algunos en Perú. Y también estamos explorando un poco lo que es el flujo digital, tratar de utilizar las nuevas tecnologías digitales para, digamos, proveer de estructuras sostenibles, resilientes, que nos ayuden a alcanzar los objetivos que como sociedad debemos alcanzar en los próximos 20 años, ¿no? Tenemos una serie de retos, los retos de la acelerada urbanización de nuestro planeta, los retos del cambio climático. Entonces, yo creo que como ingenieros estructurales, ingenieros civiles, tenemos un rol muy importante que jugar en nuestra respuesta. Y en general, en el centro de mi grupo de investigación está un grupo de estudiantes, de investigadores que son muy curiosos. Muchos de ellos son más inteligentes que yo. Y trabajamos juntos para mejorar la resiliencia de nuestra infraestructura, generando conocimiento nuevo, proponiendo sistemas estructurales innovadores, sostenibles y métodos de evaluación estructural con una variedad, haciendo uso de una variedad de herramientas, incluyendo herramientas numéricas. Hacemos también experimentos, algunos a mediana escala, otros a pequeña escala, y también de cuando en cuando hacemos algunos estudios analíticos. Y quería comenzar mi presentación de hoy con, digamos, la organización o la institución hermana del Colegio de Ingenieros acá en el Reino Unido. Y este es el edificio del ICE, la Institution of Civil Engineers, que es el Instituto de Ingenieros Civiles, que se crea en 1828 para juntar o organizar a todos aquellos que se dedicaban a la ingeniería y tener una voz común que pueda ser representada en las altas esferas políticas. Acá tenemos el edificio, ustedes verán que el edificio se encuentra muy cercano a la torre del Big Ben, que es el Parlamento británico, ¿no? Había y todavía hay mucha comunicación entre el Instituto de Ingenieros Civiles y el Parlamento británico, quizás menos que antes, porque antes participaban de una manera muchísimo más activa en la vida política de este país, pero marca, digamos, una manera de entender la ingeniería que dista bastante de la manera continental de organizar la instrucción en ingeniería. L'École de Pont en París se crea unos 70 años antes y
tiene una naturaleza muchísimo más escolástica, digamos, que la manera en la que se entiende la ingeniería, y en especial ingeniería civil en el Reino Unido. Y eso más o menos ha diferenciado históricamente nuestro desarrollo a lo largo de los años. Y en su discurso inaugural, Thomas Telford, el primer presidente del Instituto de Ingenieros Civiles británico, define al ingeniero civil como aquel que utilice o mejor, perfecciona el arte de dirigir las grandes fuerzas de la naturaleza para el uso y conveniencia del ser humano, ¿no? Entonces, quizás esta definición de ingeniería civil es ya bastante, digamos, dated, es un poco pasada. Nosotros ya no nos vemos en contraposición con la naturaleza y tratando de beneficiarnos a nosotros como seres humanos, sino más bien quizás tengamos que evaluar nuestro rol como un rol que preserve más la naturaleza y digamos que trate de evaluar y proponer soluciones que sean un poco más sostenibles. Pero eso básicamente es lo que digamos, son las frases seminales que comienzan a generar esta concepción que tenemos del ingeniero civil en este país. Como les digo, esa concepción ha cambiado, pero esos son digamos, los primeros pasos. Y en realidad lo que les puedo decir es que ha cambiado, pero quizás todavía mantenemos esta relación difícil con la naturaleza, ¿no? Como ingenieros civiles y especialmente como ingenieros estructurales, tenemos una tarea complicada. Tenemos que estimar fuerzas naturales que son claramente inciertas, y dentro de eso tenemos a los efectos de los sismos. Y entonces tenemos que lidiar con esa incertidumbre. Tenemos incertidumbres en las cargas que están escondidas detrás de los valores que utilizamos en los códigos, pero que sin embargo están ahí reflejadas de alguna manera. Tenemos incertidumbre en los materiales que utilizamos. Nosotros sabemos que si especificamos un acero de 275 megapascales, vamos a tener en obra un acero de mayor esfuerzo de fluencia. ¿Cómo afecta esto nuestro diseño, la respuesta estructural, etcétera? Son cosas que tenemos que pensar al momento de diseñar. Y nos enfrentamos a esta incertidumbre usando herramientas imperfectas, usando modelos y análisis, métodos de análisis que son claramente imperfectos. Quisiéramos nosotros evaluar la respuesta estructural con modelos de miles de grados de libertad, y no podemos. Tenemos restricciones de presupuesto, tenemos restricciones de tiempo, y al final de cuentas el ingeniero en la práctica tiene que ofrecer una solución con un presupuesto determinado y en un tiempo dado. No es quizás como nosotros los académicos, que tenemos cierta más holgura de tiempo y no tanto de dinero, pero un poco más holgura de tiempo en términos de poder sentarnos a pensar un poco más la solución. Entonces, no solo eso, sino quizás esta pandemia nos ha demostrado que como seres humanos estamos ciertamente limitados en nuestra concepción de los riesgos, ¿no? No es para nosotros natural evaluar incertidumbres ni establecer parámetros de seguridad, incluso para nosotros mismos, incluso en los casos en los que afecta nuestra propia salud. Entonces, en 1979, por ejemplo, surge este concepto del micromort, que tiene la concepción de una unidad de riesgo asociada a una probabilidad de muerte de 1 en 1.000.000. Y para poner más o menos en contexto, el COVID, si tienes entre 20 o 49 años, significa unos 1.680 y tantos micromorts, por ejemplo. Si tienes 70 años, se incrementa a 38.000, 54.000 micromorts, dependiendo de si estás infectado o no. La actividad que incrementa el riesgo de muerte en un micromort en general puede ser consumir, por ejemplo, medio litro de vino, fumar un cigarrillo, ¿no? Eso representa un micromort, manejar 400 kilómetros. Entonces comenzamos a ver la manera en la cual integrar estas concepciones de riesgo a otro tipo de actividades que normalmente hacemos diariamente. Y una de las actividades que hacemos diariamente es utilizar infraestructura, ¿no? Entonces la pregunta es, entrar en un edificio
nos incrementará este riesgo posible de muerte, dependiendo en dónde estemos, si estamos en una condición sísmica como el Perú, etcétera. Nos afectará en algún modo, dependerá mucho de qué ingeniero o cuán competente haya sido el ingeniero que haya diseñado este edificio. Entonces, ese tipo de preguntas son las que nos comenzamos a hacer. Y como ingenieros tenemos un problema importante, porque como ingenieros estructurales utilizamos códigos para diseñar, pero los códigos en realidad son simplemente contratos sociales. Los códigos no nos van a asegurar un nivel de confiabilidad determinado, porque utilizan ciertas suposiciones que tienen que hacer. Nosotros estamos limitados por la característica de nuestra industria. Nuestra industria es una industria que no se puede dar el lujo de hacer ensayos, digamos, en el objeto entregado, ¿no? En el producto final. Usted, por ejemplo, si va a comprar un carro, no aceptaría que le digan, no, sí, hemos ensayado esta parte del carro, hemos ensayado esta otra parte del carro y también hemos ensayado este pequeño componente de acá y creemos que en su conjunto el carro, digamos, es seguro frente a choques, ¿no? Usted lo que va a exigir es que se haga un crash test con un prototipo que sea bastante similar o idéntico al carro que usted va a comprar, ¿no? Esos son los parámetros de seguridad que utilizan en otra industria. ¿Por qué? Porque los carros, los iPhones, se producen, ¿no? en masa y son digamos, susceptibles de ser producidos en esa cantidad. En nuestro caso, cada edificio es diferente, cada edificio es particular, entonces tenemos que evaluar su riesgo sísmico más partiendo desde ensayos, digamos, hacemos ensayos de probetas, utilizamos ciertas suposiciones de distribución de propiedades del material, etcétera, ¿no? Lo que sí es cierto es que si cumples con el código estás legalmente cubierto, pero eso no necesariamente significa que tu diseño sea seguro. El código lo que te da es un mínimo de requisitos que puedes cumplir para estar protegido legalmente. Y aquí es donde quiero, digamos, recordar la frase del profesor Vincent Brannigan, que decía que el Titanic cumplía con todos los códigos. Los abogados pueden hacer cualquier artefacto legal. Somos los ingenieros los que tenemos que hacerlo seguro. Y es esa diferencia entre la guía codificada y nuestra labor como ingenieros la que quiero un poco, digamos, incentivar en esta charla. Y como les decía, las primeras partes van a ser más que todo conceptuales y luego voy a presentar un par de estudios recientes. Entonces, ustedes se habrán fijado o habrán visto muchas veces este gráfico, que es un gráfico de fuerzas en el eje vertical versus desplazamientos en el eje horizontal. Y lo que nosotros tenemos es que si nuestra estructura fuese elástica, entonces la respuesta estaría dada por esta línea. Sin embargo, nosotros no podemos estimar con mucha certeza esta fuerza que le va a llegar a nuestra estructura, en el caso de cargas sísmicas, ¿no? Existe una gran incertidumbre en la estimación de esta carga. Entonces, lo que hacemos es diseñar para una carga menor, aceptar que va a haber una afluencia o que va a haber cierto daño en nuestra estructura y esperamos que con otra serie de medidas, que son medidas que refuercen la ductilidad, que me aseguren, digamos, que la integridad estructural va a seguir presente frente a deformaciones grandes, etc. De esa manera, estamos acostumbrados a tratar, digamos, un poco la incerteza en nuestras cargas, ¿no? Y existe una variación bastante significativa en nuestras cargas de diseño. Hay algunas reglas generales, por ejemplo, el Eurocódigo lo que hace es asumir que esta diferencia entre la carga elástica y la carga, digamos, inelástica, o la respuesta inelástica a este nivel y la carga elástica, esa diferencia es igual a la diferencia que existe entre la deformación última y la deformación a la afluencia. Es lo que se conoce como la regla de desplazamientos iguales.
que funciona para cierto rango de frecuencias, ¿no? Que funciona para cierto tipo de edificios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para una vez que diseñamos? ¿Qué es lo que normalmente hacemos en el proceso de diseño o después del proceso de diseño en el proceso de evaluación? Normalmente lo que tratamos es de simular la respuesta. Y mucho de esta presentación en realidad se refiere a la simulación de la respuesta estructural. Hacemos modelos, ¿no? Modelos que sabemos que son imperfectos, pero modelos que creemos que nos pueden dar una medida de la respuesta estructural. Y si es que incluimos algunos aspectos de variación de la demanda, podemos tener también alguna idea de cuál va a ser la incertidumbre asociada con nuestra predicción. Entonces, de eso se trata, ¿no? El análisis de riesgo sísmico en realidad tiene como objetivo evaluar la probabilidad de que un sistema estructural logre un desempeño que sea insatisfactorio al menos una vez dentro de un marco de tiempo de referencia. Entonces tenemos el concepto de probabilidad. ¿Por qué? Porque la incertidumbre podemos asumir que no está ahí, podemos utilizar modelos determinísticos asumiendo que la incertidumbre no existe, pero la incertidumbre existe, va a estar ahí, ¿no? O sea, es parte de la realidad, es un hecho. Entonces tenemos que utilizar herramientas que puedan trabajar con incertezas y en este caso análisis estadísticos o análisis probabilísticos, ¿no? Los enfoques probabilísticos para la evaluación del riesgo sísmico estructural, y esto aplica a estructuras de acero o estructuras de cualquier otro material, generalmente se agrupan en dos grandes tipos, dos grandes clases. En principio tenemos los métodos directos basados en simulación, ¿no? Como el método de Monte Carlo, algunos procedimientos de muestreo, ¿no? Que nos van a ayudar a ser menos intensivos en términos de análisis. Pero la verdad es que en este esfuerzo que tenemos de tratar de extraer esta distribución probabilística de estas variables aleatorias, generalmente, digamos, tenemos que realizar bastantes análisis, no lineales o análisis dinámicos, tiempo-historia, o historia de respuestas, etc., ¿no? Entonces, estos serían los métodos que en general representan una de las formas más, digamos, completas o medianamente rigurosas de establecer el riesgo sísmico estructural. Otro gran grupo de metodologías son aquellas metodologías que están basadas en intensity measures, en medidas de intensidad del sismo, ¿no? Y son metodologías condicionadas. Entonces, lo que propone el profesor Cornell en el 2002 es introducir esta intensity measure, esta medida de la intensidad del sismo, con la cual voy a caracterizar la carga estructural, la carga sísmica, ¿sí? Entonces, lo que permite esta división entre el estudio de amenazas sísmicas por un lado y la evaluación de la demanda sísmica, que ahora va a estar condicionada en este IM, en esta intensidad, en esta medida de la intensidad, ¿no? Entonces, la gran idea de Cornell es básicamente que podemos realizar un análisis de amenaza sísmica enfocado a determinar ciertas medidas de intensidad que me van a describir el evento sísmico, de alguna manera, y luego, conforme, digamos, utilizando esta descripción de la amenaza sísmica, puedo realizar mis análisis estructurales, digamos, de historia de respuestas, algunos le dicen tiempo-historia, condicionados a la aplicación de sismos o acelerogramas que tengan esta intensidad, ¿no? Entonces, puedo disociar estas dos grandes actividades y esos son los métodos que actualmente se utilizan más. ¿Por qué? Porque todavía son bastante costosos en términos de gastos computacionales o del tiempo que requieren para los análisis, pero son muchísimo menos costosos que un análisis directo basado en simulación completa.
Y dentro de estos métodos, digamos que son condicionados, tenemos lo que es el análisis dinámico incremental. Y este análisis dinámico incremental, básicamente en líneas generales, lo que va a hacer es, teniendo una estructura, un modelo estructural como el que tengo acá, ¿sí? Tengo un acelerograma que puede ser real o sintético. Normalmente ahora preferimos acelerogramas reales porque nuestra base de datos ha crecido considerablemente en los últimos años. Todavía tenemos muchos digamos, gaps en esta base de datos, pero va creciendo anualmente y tenemos, digamos, acceso a estos acelerogramas reales. Entonces, tenemos un acelerograma real, aplicamos ese acelerograma a nuestra estructura y vamos a ir dibujando o ploteando en el eje vertical una medida de la intensidad del sismo, que generalmente es la ordenada espectral al periodo fundamental de la estructura, y en el eje horizontal una medida del desempeño estructural de mi estructura, que en este caso puede ser una deformación, una deriva de entrepiso, etc. Entonces, lo someto a esa carga, digamos, dinámica generada por la aceleración en la base, y me va a dar cierta respuesta en términos del parámetro de respuesta estructural que he elegido, digamos, deformaciones. Después voy a escalar ese registro, digamos, lo multiplico por 2, entonces tengo que crece digamos, sus aceleraciones de acuerdo al factor de escala, y voy a encontrar otra respuesta de pico de mi análisis dinámico estructural. Vuelvo a escalar, ahora con un factor de escala de 4, y voy viendo que mientras voy aplicando mayores factores de escala, voy obteniendo puntos que van desplazándome más hacia la derecha, voy obteniendo mayores demandas estructurales, y al final puedo graficar una curva que se denomina la curva IDA o la curva del análisis dinámico incremental. Eso lo he hecho para un acelerómetro, digamos, para un acelerograma, para una serie de aceleraciones en la base. Puedo repetir el mismo análisis para varias aceleraciones que sean representativas de algún nivel de amenaza o representativas del sitio, digamos, y puedo obtener diferentes curvas IDA o curvas de análisis dinámico incremental, y con ellas puedo hacer análisis estadísticos, ¿no? Puedo establecer medias, puedo establecer desviaciones estándar a diferentes niveles de respuesta estructural, a diferentes, en este caso, derivas de piso, por ejemplo. Entonces voy incorporando la variabilidad de la carga, la variabilidad del sismo, que es el gran contribuyente a la incertidumbre de mis predicciones de demanda estructural. Voy incorporando eso a mis estimaciones de demanda. Pero acá tenemos un problema. Pese a que es una de las herramientas que es la mayormente usada ahora, nosotros estamos escalando acelerogramas reales, ¿sí? Entonces, digamos, estamos asumiendo, la suposición oculta ahí es que puedo representar la carga sísmica de dos eventos diferentes, con intensidades diferentes, simplemente con este intensity measure, con este medida de intensidad, que en este caso es la aceleración espectral al periodo de verificación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no estoy considerando que hay ciertos cambios, por ejemplo, en duración del sismo, que hay ciertos cambios, por ejemplo, en el contenido de frecuencias del sismo, que van a diferenciar estas cargas. Los sismos que vienen de terremotos de magnitud 7, ¿no?, son diferentes en contenido de frecuencias y en duración que los sismos que vienen de un terremoto de magnitud 5. Pero eso no lo estoy considerando en este análisis. Entonces, lo que termino obteniendo es una respuesta que es inconsistente con mi nivel de amenaza, ¿sí?, con el nivel de amenaza sísmica. Entonces, una herramienta de algunas otras que se han propuesto es utilizar
un espectro que está condicionado al escenario, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es seleccionar un gran número de registros. En este caso tenemos 596 registros, algunos de ellos escalados, que van a estar asociados a diferentes niveles de intensidad. Entonces, aquí ya estoy incorporando los cambios o las variaciones que voy a tener en la demanda espectral, por ejemplo, en el contenido de frecuencias de mi sismo, para diferentes niveles de intensidad del terremoto. Y acá ven en la figura de la izquierda cómo se puede recuperar, digamos, la amenaza. En el eje vertical tenemos el ratio anual de excedencia de una determinada aceleración, y en el eje horizontal tenemos el valor de esta aceleración, ¿sí? Y tenemos el target, o que es el objetivo, en líneas punteadas, que es lo que me demanda, digamos, el análisis, el PSHA, el análisis probabilístico de amenaza. Y en rojo tengo lo que yo obtengo, digamos, de este gran número de acelerogramas que estoy utilizando para diferentes intensidades. Entonces estoy recuperando la amenaza y soy realmente consistente con la amenaza, ¿sí? Cada uno de estos sismos o de estos acelerogramas va a tener asociado a él un ratio de excedencia, ¿sí? Entonces, con eso puedo realizar análisis. Acá estoy representando el espectro, ¿no? En la parte izquierda tengo el espectro, es las ordenadas espectrales en función del periodo, ¿no? Para diferentes periodos de recurrencia, ¿no? Un sismo de 100 años de periodo de recurrencia hasta un sismo de 1000 años de periodo de recurrencia. En la línea continua gris tengo el objetivo, ¿sí? O sea, el nivel de amenaza que realmente quiero obtener. En la línea roja tengo el reconstruido con mi, digamos, subset, con mi grupo de acelerogramas. Vemos que hay ciertas, digamos, problemas para recuperar el mismo nivel de aceleraciones, digamos, para los periodos cortos a periodos de retorno pequeños, pero luego vemos que para los periodos de retorno de 500, 4000 y hasta 1000 años, digamos, tenemos una relativa buena recuperación de estas ordenadas espectrales. Entonces, puedo utilizar, digamos, una serie de pórticos, en este caso de acero. En este caso estamos utilizando 24 pórticos de acero, diseñados de acuerdo al Eurocódigo, y los vamos a someter a esta gama de 580 y tantos acelerogramas para obtener las estimaciones que ahora sí son consistentes con la amenaza, estimaciones de, digamos, derivas de entrepiso o estimaciones de aceleraciones o desplazamientos residuales, como quiera que queramos caracterizar la respuesta de nuestra edificación. Entonces, estos son unos de los resultados. Los resultados los expresamos en estas curvas, y estas curvas me representan en el eje vertical el ratio de excedencia anual, y en el eje horizontal el drift o la deriva de entrepiso, ¿no? Las dos curvas representan lo mismo. Esta curva está hecha para edificios de 3 niveles, esta está hecha para edificios de 12 niveles. Como les digo, hemos utilizado 28 edificios con diferentes alturas, diferentes configuraciones, diferentes números de crujías, etc. Y acá vemos que los números de crujías en realidad no influyen en la predicción de nuestra, o no influyen, digamos, en el riesgo sísmico mucho en estructuras de poca altura, de 3 niveles, pero cuando llegamos a los 12 niveles sí influyen más, ¿no? Y eso es importante porque algunos investigadores habían concluido que, digamos, el número de crujías era una medida importante incluso para los edificios pequeños. Pero también podemos incluir, digamos, algunas condiciones de modelamiento. Cuando usted somete
su viga o su columna a una acción cíclica, ¿no? La rigidez y la resistencia de esa sección se va a ir degradando conforme usted vaya aplicando más y más ciclos. Entonces, acá tenemos una curva histerética que puede ser fuerza, desplazamiento o momento, rotación. Y usted ve cómo los primeros ciclos de carga son un poco más, tienen una resistencia un poco más elevada, los últimos ciclos van decayendo, ¿no? Y eso depende de las condiciones de la sección, de la esbeltez de la sección, etcétera, del material, etcétera. Entonces, si nosotros obviamos esa consideración en el modelamiento de nuestras estructuras, de nuestros pórticos de acero, vamos a ver que existe una diferencia importante. Estas son las mismas curvas que teníamos antes, son las curvas de ratio de excedencia anual, en función de diferentes niveles de deriva de entrepiso. Y cuando consideramos la degradación, tenemos la curva amarilla. Cuando no consideramos la degradación, tenemos esta curva verde. Y usted ve que este ratio anual de excedencia decrece cuando incluimos la degradación, porque obviamente tenemos mayores demandas, ¿no? Digamos, alcanzamos mayores derivas para el mismo nivel de ratio de excedencia anual. Entonces, y acá las curvas están expresadas en escala logarítmica, entonces esta diferencia es importante, ¿sí? Pero por lo general, estas son condiciones de modelamiento que todavía no son muy comunes en la práctica del modelamiento de estructuras en general. Son bastante comunes en la academia, pero no tanto en la práctica. No solo eso, también podemos ver cómo van los modelos que digamos, proponen algunos investigadores para estimar estas demandas. Y uno de esos modelos, por ejemplo, es el modelo de Karabasilis. Y ese modelo de Karabasilis básicamente se basa en el número de pisos, en algún ratio de rigideces entre la rigidez de la viga y la rigidez de la columna. Recuerde que estamos hablando de pórticos. Y un ratio de resistencias. También resistencia a la columna, resistencia a la viga, ¿no? Básicamente, cómo es que se va distribuyendo la resistencia y distribuyendo la rigidez entre vigas y columnas en nuestra edificación. Pero fíjese que esta ecuación no incluye ningún parámetro del sismo en sí. No incluye, incluye de una manera indirecta, digamos, las aceleraciones, porque utiliza ciertas suposiciones para el factor R o factor Q, etcétera, pero no de una manera explícita. Y tenemos este otro modelo, que es el modelo un poco más reciente de Kumar, que incluye un ratio aquí entre el periodo fundamental de la estructura y un TM, que es un periodo que caracteriza el contenido de frecuencias del sismo. Entonces, acá ya tenemos, digamos, otro parámetro del sismo que lo hace a este modelo un poco más dependiente de, digamos, en qué lugar estoy, ¿no? Porque existen relaciones de acuerdo a la distancia a la falla, de acuerdo a la intensidad del sismo, de acuerdo a la calidad del suelo, que me van a determinar cuál es este valor TM, cuál es el contenido de frecuencias medio en términos de frecuencias de Fourier de mi sismo. Pero estas predicciones, y acá les presento el mismo gráfico que presentábamos antes, ratio anual de excedencia en el eje vertical versus drifts o derivas de entrepiso. Y estos modelos predicen respuestas que vienen por acá, cuando en realidad nuestras estructuras tienen una respuesta que está por acá, ¿no? Entonces los niveles de excedencia son menores que los que proponen estos investigadores, y hay que ver aquí cuál es el nivel o cuáles son las causas de estas diferencias, porque las diferencias son realmente espeluznantes. Entonces, otro aspecto que es importante para la respuesta sísmica es este aspecto de
los pórticos internos. Existe una diferencia entre la práctica, digamos, europea o incluso americana, en donde se distingue un, digamos, pórtico principal o un sistema de resistencia de cargas laterales principal, que normalmente son pórticos que son más rígidos, y tenemos pórticos internos que solamente resisten o son diseñados para solamente resistir las cargas de gravedad. Mientras que en otros países, notablemente Japón, por ejemplo, tenemos que generalmente se usa columnas de este tipo, columnas tubulares, y generalmente se emplean todas las columnas, digamos, todos los pórticos para resistir cargas laterales. Eso también es importante porque influye en nuestra respuesta. Si nosotros influye de una manera bastante clara, ¿no? Tenemos nuestra curva de pushover, que es básicamente la relación entre fuerza lateral versus desplazamiento. Voy empujando mi edificio, ¿no? Monotónicamente, y tengo la respuesta del sistema primario, que viene a ser esta curva, digamos, roja. Tenemos una zona inicial que es elástica, luego fluye y tenemos la zona plástica. Luego tenemos la respuesta en mi sistema secundario. El sistema secundario normalmente tiene una rigidez muchísimo menor, porque ha sido diseñado solamente para recibir cargas verticales. Entonces la rigidez es muchísimo menor, pero eso significa también que para la mayor parte de las demandas sísmicas o durante los terremotos normalmente va a permanecer cerca al rango elástico. Entonces lo que hago es modificar la respuesta total de mi estructura, porque si sumo estas dos curvas, voy a tener que la respuesta total de mi estructura tiene una curva como la azul, ¿no? No voy a pasar más tiempo acá. Voy a ir directo, digamos, a algunos resultados más recientes. ¿Ya? Entonces hemos visto que una de las maneras de controlar la respuesta estructural es tratar de proveer a nuestro sistema estructural o a nuestro edificio con alguna fuente de disipación de energía. Y en este caso, este es un estudio reciente que realizamos con algunos colegas de acá, de Irán, de Japón y de Portugal, en donde estamos estudiando el comportamiento de este tipo de estructuras que tienen, digamos, lo que sería una viga de celosía. ¿Para qué? Para cubrir distancias o luces bastante más largas. No estamos hablando de 9 metros a más. Y que incluyen esta barra curva que es cortada digamos, por láser, ¿no? Láser cutting, y que está diseñada para fluir en casos de sismo. Y también tenemos que las cargas de gravedad están siendo sostenidas por una conexión semirrígida, que también va a jugar un papel importante en la respuesta estructural, así como les hablaba de estos pórticos secundarios que utilizamos en la práctica europea o norteamericana. Estas conexiones semirrígidas van a tender a permanecer elásticas durante sismos de diseño y pueden, digamos, llegar a plastificarse en sismos más grandes. Entonces, esta es básicamente una conceptualización de la respuesta, es similar a lo que ya les había explicado. Tenemos nuestro edificio, vamos empujándolo, aplicando fuerzas laterales, dibujamos las fuerzas versus las deformaciones y, digamos, estas barras, curvas, que son los disipadores, van a fluir a un nivel de deformación determinado, ¿no? Y es exactamente eso lo que se requiere. Y luego tenemos este fus secundario, que viene a ser formado por las conexiones semirrígidas, que tienen menos rigidez y por lo tanto van a permanecer elásticas para fuerzas, digamos, digamos van a tomar fuerzas menores para niveles de deformación un poco más grandes, pero que en algún momento también van a llegar a fluir. Entonces lo que tengo al final como la respuesta estructural de todo el sistema
es una respuesta más o menos trilineal como la de la curva roja. Entonces, para realizar el diseño y evaluar esta, digamos, propuesta de disipadores, hemos utilizado lo que se llama el frente de Pareto, ¿no? Porque estamos comparando esto con disipadores que son los más comercialmente utilizados, que son los Buckling Restraint Brace. Son esos arriostres que tienen restricciones al pandeo y que por lo tanto solamente funcionan aceptando cargas laterales, ¿sí? Muchos de ellos tienen diseños que son proprietary, tienen, digamos, uno tiene que pagar, digamos, IP por utilizarlos, pero son bastante utilizados. Entonces, estamos comparando estos dos tipos de disipadores y tenemos acá que tenemos objetivos que más o menos van en competencia. ¿Ya? No directamente, pero tienen ciertas relaciones que los vuelven objetivos diferentes y que a veces la solución que es buena para uno termina no siendo para el otro. ¿De qué objetivos estoy hablando? Tenemos que reducir las deformaciones en nuestras edificaciones, porque las deformaciones son las que causan daño, y a la vez tenemos que reducir aceleraciones en nuestras estructuras, porque estas aceleraciones están relacionadas con el volteo de algunos elementos o los daños en elementos no estructurales, ¿no? Entonces tenemos estos dos objetivos. Cuando voy incrementando la rigidez de mi edificación, voy a ir reduciendo de manera proporcional las deformaciones. Pero un edificio más rígido tiende a tener mayores aceleraciones. Entonces, ya se van dando cuenta cómo están compitiendo estos dos objetivos. Entonces, si tengo un objetivo, si ploteo un objetivo en el eje vertical y otro objetivo en el eje horizontal, entonces voy a poder definir un frente de Pareto acá que me va a determinar las soluciones óptimas independientes para digamos, cumplir con estos dos objetivos. Y en base a estas soluciones óptimas voy a ir definiendo la comparación entre estos dos sistemas de los que les hablé, que es el disipador curvo y el arriostre con previsión de pandeo, ¿no? El Buckling Restraint Brace. Estos son los modelos que realizamos. Acá estoy presentando una comparación entre el lazo histerético de uno de estos disipadores curvos para los resultados experimentales y los resultados numéricos. Utilizamos modelos en OpenSys. Utilizamos una población inicial que está, digamos, generada en base a técnicas de clúster y vamos, digamos, generando esta población y luego vamos generando nuevos offsprings de esta población utilizando operadores genéticos como crossover o mutaciones, etcétera, y vamos definiendo estos frentes de Pareto. Y acá ve la aceleración pico media y en el eje horizontal el medio, la deriva media, deriva pico media también, ¿sí? En porcentaje acá y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y estos son los dos frentes de Pareto que tenemos, los verdes para el disipador curvo y los naranjas acá para el otro disipador que es el Buckling Restraint Brace. Utilizamos 7 records, 7 acelerogramas y utilizamos ciertas constraints, ¿no? para, digamos, definir que los sistemas primarios fluyan en un sismo de diseño, pero que no lleguen a fallar en un sismo de nivel 2, que es un sismo más el maximum credible earthquake, el máximo sismo que puede ocurrir, un nivel mayor del sismo que puede ocurrir en el sitio específico. ¿Sí? Entonces tenemos dos sismos, un sismo de diseño y un sismo que es sustancialmente mayor al sismo de diseño.
y tenemos que nuestro sistema primario, queremos que fluya en el sismo de diseño, porque de esa manera disipamos energía, pero no queremos que llegue a la rotura, digamos, para un sismo muchísimo mayor. En cambio, las conexiones semirrígidas queremos que no fluyan en un sismo de diseño, pero que cuando los sismos se van incrementando, entonces podemos llegar a fluir estas conexiones. Estos son las curvas de pushover de estos modelos. Utilizamos edificios de 3, 6 y 9 niveles. Estas son algunas comparaciones en términos de rigidez. En verde tenemos los resultados para el disipador curvo. En naranja nuevamente tenemos los resultados para el vacuum restraint brace, los arriostres que están restringidos al pandeo. Tenemos que ambos más o menos tienen los mismos niveles de rigidez del edificio, o sea, los periodos de la edificación no van a variar mucho, pero los niveles de energía, de disipación de energía, son decididamente mayores en estos disipadores curvos. Y acá estamos verificando estas condiciones de diseño. Déjenme explicarles estos gráficos que lucen un poco complicados, pero en esta parte izquierda tenemos los disipadores curvos, en esta parte derecha tenemos los edificios que utilizan estos arriostres con pandeo restringido. Esta es la respuesta de la conexión y esta es la respuesta del disipador. Igualmente en el lado derecho esta es la respuesta de la conexión y esta es la respuesta del arriostre. Estas dos líneas azules me determinan el nivel, por ejemplo, cuando estoy hablando de conexiones, el nivel de rotación de fluencia. Si excedo esta curva azul, entonces estoy fluyendo mi conexión. Si excedo esta otra curva azul punteada, entonces estoy llegando a niveles de rotación que están asociados con la falla de la conexión. De la misma manera, en los disipadores tenemos la primera línea, que es la que determina si es que divide la fluencia de la no fluencia. Entonces, acá estamos fluyendo nuestros disipadores. Y esta línea punteada me determina el nivel de deformaciones unitarias asociado con la rotura de este disipador. Lo mismo en este caso. Entonces, vemos que estas condiciones de diseño en base a este procedimiento de optimización que hemos empleado, funcionan porque la conexión permanece largamente elástica cuando estamos hablando de sismos de nivel 1, los sismos de diseño, pero cuando llegamos al sismo nivel 2, que son sismos mayores a los sismos de diseño, muchísimo mayores a los sismos de diseño, entonces tenemos cierto nivel de fluencia, pero nunca llegamos a aproximarnos a la falla. De la misma manera, los disipadores funcionan porque fluyen cuando queremos que fluyan, pero no llegan a la rotura. Pero hay una cosa que es interesante observar acá. Tenemos el número de pisos en el eje vertical y tanto en el sismo de nivel 1 como en el sismo de nivel 2, cuando estamos hablando de disipadores curvos, tenemos una respuesta media que es más o menos uniforme, relativamente uniforme. En cambio, cuando estamos utilizando estos arriostres, tenemos una respuesta que es un poquito más curveada. Y eso refleja una tendencia que es conocida por los que diseñan en acero mucho, que es que los arriostres son fundamentalmente difíciles de controlar. Una vez que obtenemos fluencia en el primer piso, ¿sí?, es muy difícil redistribuir la demanda plástica hacia los pisos superiores, ¿sí?, cuando utilizamos arriostres. Y eso es algo que vamos a discutir de nuevo en una slide próxima. Ok, entonces tenemos este problema de los pandeos. Hemos visto que estos disipadores curvos funcionan, pero utilizar disipadores significa seguir con la filosofía original, que es aceptar cierto nivel de daño, ¿no? Disipación de energía significa, en este caso, daño explícito. Podemos concentrar ese daño en estos disipadores y reemplazarlos como quiera que estos disipadores curvos que les había mencionado
utilizan esta conexión semirrígida para las vigas, de tal manera que no se compromete la carga vertical, entonces son más fáciles de reemplazar después de un sismo. Pero de todas maneras estamos hablando de cierto gasto de reparación, de inspección, etcétera, post-sismo. Entonces nos comenzamos a preguntar, ¿será posible realmente llegar a un sistema que sea completamente sin daño luego del sismo, que esté completamente sin daño luego del sismo, que completamente, digamos, evada el daño? Y ya les había hablado de los problemas que tenemos con los arriostres. Y en este caso, en la parte, en la figura de la derecha, les estoy presentando una respuesta histerética de un arriostre, de una diagonal, ¿no? Fuerza versus desplazamiento, pero esto es una diagonal normal, es una diagonal que acepta pandeo, ¿no? Y diseñar con estas diagonales que aceptan pandeo es muy difícil, ¿sí? El origen de estas diagonales es porque básicamente nosotros teníamos vienen, digamos, de la tradición de diseño de estructuras a cargas laterales tipo viento, pero para la magnitud que nosotros requerimos en sismo, lo que hacemos es aceptar que se vayan a pandear. Y una vez que se pandean, tenemos estas curvas, ¿no? que son bastante más pinching, ¿no? Que son bastante más delgadas hacia el centro y tienen ciertos problemas de fatiga, ¿no? Low cycle fatigue, fatiga con bajo número de cargas, porque tenemos un gran nivel de formaciones unitarias en esta área. Entonces se originan fracturas. Es muy difícil, como les decía, redistribuir la demanda hacia la altura. Entonces tenemos en muchos casos, por más que apliquemos las especificaciones del código, casi siempre vamos a generar una situación de piso blando. Es muy difícil diseñar con estos arriostres o estas diagonales. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros liberamos nuestra estructura, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que se ha venido estudiando ya bastante en los últimos años es este concepto de las rocking structures o las estructuras basculantes, en donde simplemente liberamos las estructuras de estas conexiones, de tal manera que tenemos estos tendones que luego del sismo van a ayudar a recentrar esta estructura. Y acá tenemos una de esas estructuras ensayadas en el laboratorio de Bristol por nuestros colaboradores, ¿sí? Y esta es una estructura que es puramente basculante, puramente rocking. Y tenemos una mesa vibradora que le aplica una carga lateral. Voy a regresar a la presentación. Pero tenemos una mesa vibradora que le aplica una carga lateral, ¿sí? Y ustedes se habrán fijado que en algún momento la manera de vibrar de esta estructura se cambia abruptamente, ¿no? Entonces, déjenme volver a prender el PowerPoint que se ha escapado. Vamos a regresar al slide original. Pero básicamente lo que tenemos es una estructura que tiene un comportamiento dinámico bastante complicado. ¿Me confirman si todavía me están siguiendo? Por favor. Sí, ahora ya se ve, doctor. Ok, gracias. Entonces, tenemos esta estructura, voy a parar el video ahí, que tiene una curva, ¿no? de respuesta en frecuencias, que es bastante diferente a la que ustedes normalmente encuentran, ¿no? En estas estructuras basculantes, el periodo de la estructura va a ir cambiando de acuerdo a la amplitud, ¿no? Entonces, no podemos en realidad hablar de un periodo estructural en sí mismo, podemos hablar de un periodo a niveles de amplitud de demanda bastante bajos, pero no, digamos, sabiendo que esta frecuencia de estas estructuras va a variar de acuerdo a la amplitud. Pero entonces no tenemos esta curva que normalmente nosotros dibujamos en nuestras clases de resonancia, ¿no? Donde tenemos
match que ocurre entre la resonancia, la vibración de la base y el periodo de la estructura, entonces tenemos un pico ahí. Si ustedes se fijan en esta parte acá, ¿no? Tenemos estas curvas de respuesta en frecuencias, pero tenemos ciertos saltos, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta es altamente no lineal, es dinámicamente no lineal, ¿no? Y eso origina ciertos problemas. Entonces, con Lina Chibrilla hemos analizado en mucho detalle la respuesta no lineal de estas estructuras. Por cuestiones de tiempo voy a pasar estas slides. Pero hablábamos de los buckling, de los arriostres que se pandean, ¿no? De la misma manera, en algunas de estas estructuras basculantes, como tienen esta característica dinámica bastante complicada, que muy pocos investigadores realmente la estudian como parte de la mecánica, sino utilizan, digamos, una aproximación que es muchísimo más fenomenológica y proveen a la estructura de ciertas, digamos, ciertos elementos, como los que vemos acá, ¿ya? Que van a fluir. Entonces van a disipar cierta energía, van a estabilizar la dinámica de mi estructura y la van a hacer un poco más predecible. Se han propuesto diferentes, digamos, dispositivos que fluyan. Muchos de estos dispositivos, digamos, han sido ya implementados, o muchos de estos estudios han sido, estas estructuras han sido ya implementadas en la práctica. Pero básicamente la concepción sigue siendo más o menos la misma. Estamos concentrando el daño, pero no lo estamos evadiendo de una manera completa. Entonces, con Lina dijimos, ok, tenemos este problema con el plandeo de los arriostres. Los arriostres son un elemento estructural que es muy difícil de diseñar. Tenemos que luego de cierto número de ciclos se fracturan, como estamos viendo acá. Entonces, miremos a nuestro alrededor, vemos, por ejemplo, estas cintas métricas. Y ustedes habrán jugado con esas cintas métricas bastante, las pandean, se pandea y regresa a su sitio original, digamos, tiene una condición de regreso, de recuperación de su deformación, acepta un número bastante grande de deformaciones. Y no solo eso, si es que nosotros vamos ahora a fabricar nuestros arriostres con estas formas, con formas en arco, digamos, que son las formas que tienen estas cintas, ¿no? Vamos a poder diseñar el nivel al cual queramos que se pandee, vamos a poder diseñar también las deformaciones unitarias a la fractura, y vamos a ver que podemos terminar con un sistema que es bastante estable. Entonces, hicimos una serie de modelos numéricos. Lo comparamos con algunos resultados analíticos y otros resultados experimentales también. Y ustedes ven acá una gran comparación de nuestros modelos numéricos en Abacus y los resultados analíticos para diferentes niveles de carga de pandeo, dependiendo de ciertas esbelteces. Y lo que obtenemos al final son estas curvas. Entonces, acá tenemos la respuesta de una estructura de 10 niveles de acero, ¿sí? Diseñada en principio para que sea moment resisting, o una estructura de pórticos, ¿sí? Y acá si ustedes ven más o menos que si hacemos el análisis dinámico detallado, tenemos en el eje horizontal la relación de frecuencias, en el eje vertical aceleraciones pico en este caso, y vemos que tenemos esas curvas que nosotros estamos acostumbrados a ver de nuestros cursos de dinámica, en donde tenemos una determinada resonancia. Cuando estamos hablando de rocking, ¿no? O sea, la misma edificación, pero ahora la diseñamos para que sea simplemente basculante, tenemos una respuesta que es muchísimo más complicada, es no lineal, tiene respuestas de aceleraciones bastante grandes. Cuando introducimos mecanismos basculantes, estamos incrementando las aceleraciones. Reducimos en cierta manera los desplazamientos, pero aumentamos las aceleraciones. Y acá tenemos
la respuesta cuando incluimos estos bracings con esta forma especial que le hemos denominado arriostres susceptibles a pandeo o con un pandeo que nosotros mismos estamos diseñando. Pero es completamente elástico y no tiene problemas, digamos, de fatiga, de fractura a la fatiga, ¿no? Y acá simplemente estamos corroborando eso. El pandeo, estos son curvas IDA, curvas de Incremental Dynamic Analysis, que ya le habíamos explicado antes. Entonces acá tenemos que el arriostre que hemos diseñado se fractura a recién estos niveles, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, esta es la curva la curva punteada, es la curva de la frame, del pórtico original, y este pórtico sí colapsa, ¿no? Ya estamos colapsando más o menos este nivel, ¿no? Pero nosotros con este sistema de arriostres con pandeo diseñado tenemos una respuesta que recién se va a fracturar acá. Es una respuesta un poquito más complicada, ¿no? Verán que tiene muchos picos, etcétera, porque la dinámica es más complicada, pero al final llegamos a un sistema que puede responder sin daño alguno, sin absolutamente daño alguno, después de un sismo. Entonces es completamente evitar el daño, ¿no? Y ahora sí, para terminar, porque ya estamos, digamos, en la hora, algunos comentarios finales de toda esta serie de conceptos que hemos hablado hoy día. Básicamente, en principio nos damos cuenta que los métodos de análisis, los métodos de diseño cambian constantemente, entonces requieren cierto conocimiento nuevo. Estamos ciertamente avanzando, la ingeniería antisísmica, la ingeniería estructural está avanzando en nuestro encargo social de proveer estructuras más seguras. Estamos tratando de llegar a la completa o verdadera evasión de daño, pero tenemos que lidiar con estas incertidumbres, tenemos que buscar maneras de incorporar estas incertidumbres. Como comencé diciéndoles, las incertidumbres están ahí, podemos pretender que no existen, pero siempre van a estar ahí, entonces tenemos que cuantificarlas, ¿no? Tenemos la decisión de o las cuantificamos o soñamos que no existen, pero están ahí. Pero la mejor defensa contra la incertidumbre asociada con el diseño estructural y la mejor protección para la sociedad, yo creo que continúa siendo un ingeniero bien entrenado. Entonces, los métodos van a cambiar, pero los principios básicos en los que hemos sido entrenados debieran ayudarnos a adaptarnos a estas nuevas metodologías, a los análisis probabilísticos, etc. Y en general, recordar siempre que no porque cumplamos con el código vamos a tener una estructura segura, ¿sí? Necesariamente, ¿no? Hay una serie de pasos adicionales que tenemos que tomar para verificar la seguridad de nuestra estructura, pero si nosotros actuamos como ingenieros y aplicamos los principios fundamentales de la mecánica, etcétera, vamos a poder hacer mejor nuestra labor. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Con eso termino, y hay algunas referencias para los que estén interesados acá. Algunas de las cosas que he hablado ya han sido publicadas y estoy contento de recibir sus preguntas. Muchas gracias, doctor Cristian Málaga. Gracias por su excelente exposición. Y sí, tenemos preguntas de nuestros espectadores. Voy a proceder a leérselas, por favor. A ver, tenemos una primera pregunta. Permítanme. Es del ingeniero Juan Carlos Cornejo. Indica, ¿qué probabilidad tenemos de poder acceder al software de predicción de sismos? En los softwares que yo he usado, básicamente, de modelamiento estructural, OpenSys, que es abierto, que cualquiera de ustedes lo puede descargar, instalar en su computadora, es completamente libre. Y el resto de cálculos, es cierto, lo hemos hecho en MATLAB, pero si de pronto eres un poco más preciso en
qué aspecto específico requieres. Podemos estar me puedes escribir un email. Creo que tenía mi email ahí y podemos proveerte de pronto con algo más específico, ¿no? No sé exactamente a qué software te refieres. Hemos utilizado bastante software, Abacus, OpenSys, MATLAB, Python, pero dependiendo de qué exactamente requieres, podemos de pronto discutir un poco más. ¿Sí? Correcto. Al final vamos a repetir en todo caso su correo nuevamente. Creo que ahí está ahí está proyectándose el correo del doctor Cristian Málaga para que puedan, digamos, hacer las consultas directamente o más específicas en este caso. Bueno, tenemos otra pregunta adicional. En realidad tenemos unas preguntas más. Tenemos de Percy Copaja, indica, la barra curva en el pórtico grúa indicó que es un disipador. ¿Existe normatividad inglesa para el diseño con estos disipadores o es una propuesta de investigación? No, es una propuesta de investigación todavía. No existe normatividad para el diseño de disipadores en general. ¿No? Ahora, en Inglaterra se aplica el Eurocódigo todavía. Perfecto. Tenemos la pregunta de Kevin Yacuba Escobar. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de implementar el disipador curvo para mejorar la respuesta sísmica de una edificación de concreto armado? Una de las... una de las digamos, ventajas relativas de utilizarlo en acero es que el acero te va a permitir niveles de deriva que te permiten la disipación de una manera un poquito más acelerada, digamos, o más certera, ¿no? Normalmente las estructuras de concreto que diseñamos en Perú, por ejemplo, tienden a ser bastante rígidas. La norma es bastante exigente con las derivas y normalmente utilizamos placas o muros de corte, ¿no? Entonces, en ese caso, la disipación por fluencia está un poco más restringida porque para que estos dispositivos fluyan, digamos, necesitamos cierto nivel de deformación lateral, ¿no? Entonces, eso es importante considerar. Aparte de ahí, sería cuestión de investigarlo más. La verdad que no lo hemos investigado en absoluto. Una de las cosas que es importante recalcar acerca de la aplicación que he presentado es que estamos básicamente enfocados a luces bastante largas, ¿no? Por eso tenemos esta viga en celosía y las conexiones semirrígidas a los costados, ¿no? Las ventajas, al final, yo estimo que serán las mismas, pero tenemos cierto problema, como les digo, con el nivel de deriva, ¿no? Y cuando digo que las ventajas serán las mismas es confiabilidad, digamos, reducción un poco de la incerteza en el campo de la modelización y digamos, la respuesta estructural en sí, la vulnerabilidad, un nivel de disipación importante, el hecho de que podemos, digamos, respetar o reducir los desplazamientos y también reducir las aceleraciones al mismo tiempo, ¿sí? que es importante porque a veces reducimos desplazamientos pero incrementamos aceleraciones. Entonces, pero sería un aspecto que podríamos estudiar en el futuro. Es bastante interesante. Básicamente, si es que utilizamos pórticos de concreto, ¿no? Que no son muy usados en Perú. Correcto, doctor. Antes de continuar con las preguntas, vamos a repetir el correo del doctor Cristian Málaga. Es c.málaga@imperial.ac.uk, ¿sí? Para que puedan tomar nota y aquellos que deseen dirigir alguna consulta adicional a la información para que pueda ser atendido por el mismo doctor. Tenemos otra pregunta de César Portocarrero. ¿Cómo se ideó la geometría curva del amortiguador del sistema CDT-MF y cómo favorece su forma al desempeño? Ya, esa es una muy buena pregunta.
La, la, la forma curva básicamente lo que nos permite es distribuir de una mejor manera la afluencia a lo largo de todo el elemento. Cuando uno diseña un elemento de disipación de energía, lo que uno quiere es que... Creo que ¿estoy todavía? Sí, doctor, sí, lo que usted acaba de compartir la pantalla. Okay. Para tenerlo directamente a usted. Ok, entonces lo que tenemos en este dispositivo curvo es que, o en general, en cualquier dispositivo de disipación, el objetivo general es que la mayor cantidad del material entre a fluir, ¿no? Porque si tenemos concentración de fluencia en algunas zonas, vamos a generar una concentración de strains, una concentración de deformaciones locales que puede llegar a la fractura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diseño de la curvatura, del ángulo, de la inclinación también influye, porque la inclinación me va a determinar cuánta fuerza estoy cargando diagonalmente, el espesor, digamos, todo eso, todas esas han sido variables de diseño que hemos considerado en nuestro esquema de optimización, ¿no? Cuando les presenté la optimización de Pareto, básicamente esas variables son las variables con las que estamos jugando para llegar al diseño óptimo. Entonces influye muchísimo la disposición geométrica, el espesor de la placa, el material de la placa, etc. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de Olger Febres. Dice, excelente ponencia, doctor Cristian. Una consulta al respecto. ¿Qué pasa con los tijerales de techo de una nave industrial donde las cargas de viento son más críticas que las cargas sísmicas? ¿También se podrían usar los arriostres curvos para controlar el efecto del viento? Hola, Olger. Gracias por el comentario. En principio sí, pero el problema de utilizar fluencia cuando estamos diseñando para viento es que normalmente las cargas de viento tienen un periodo de recurrencia que es mucho menor. Las cargas, por lo menos con las cuales diseñamos, tienen un periodo de recurrencia menor a la recurrencia del sismo. Entonces, lo que pasa es que vas a tener, que cambiarlas mucho, ¿sí? Entonces, normalmente, casi siempre terminamos diseñando para viento tratando de adoptar una respuesta elástica, ¿sí? Que no tengamos, digamos, disipación de energía en términos podemos tener damping, ¿no es cierto?, de amortiguación, pero no en términos de fluencia, porque al final te queda una estructura que es, digamos, que está out of plan, que está inclinada, o tienes que cambiar esto muy regularmente. Esa es una de las consideraciones que... el diseño para viento es diferente al diseño sísmico. Pero sí, la otra observación que tienes, que también es muy pertinente, que haces es que en ese caso tenemos un diafragma que no es normalmente rígido, ¿no? Estamos considerando diafragmas flexibles. Entonces, en ese caso es un poquito más difícil también conseguir uniformizar las fluencias, etc. Mi recomendación sería no utilizarlos para resistir viento. Pero, digamos, cada caso es diferente, como les decía al comienzo. Cada caso es diferente, podemos verlo de forma particular. Correcto, doctor. Tenemos otra pregunta de Rosario del Pilar. Dice, si se construye subterráneamente, ¿se debe considerar el sismo, puesto que la rama de la geotecnia solo me indica que es roca buena y se debe considerar barras helicoidales ASTM A615, grado 75? Pero en la norma peruana de concreto hay requisitos básicos de concreto. Esa pregunta no la entendí bien. Te la voy a responder en términos generales. Sí, cuando estás construyendo estructuras subterráneas, tienes que considerar sismo. La forma en la que lo consideras es un poco diferente a la forma en la que hemos considerado en esta presentación, pero definitivamente sí. El resto de la pregunta no creo que la entendí muy bien, pero si la puedes especificar un poco mejor, de pronto te puedo ofrecer una mejor respuesta.
¿Desea que se lo repita o es que, bueno, en sí No, estaba... creo que está mal formulada. Sí. Ya. Tenemos otra pregunta de César Portocarrero. Dice, ¿la industria en UK está interesada en la implementación de estos potenciales sistemas estructurales? Esa es una pregunta también que recibimos bastante. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, ¿qué hace Christian en Londres, en una de las zonas sísmicamente más estables del mundo, estudiando sismos, ¿no? Y hay por lo menos dos razones por las cuales la industria británica se interesa. Una de ellas es que bastante de la energía que consumimos viene de plantas nucleares, y cuando uno diseña plantas nucleares tenemos que considerar periodos de retorno que son bastante largos. Entonces las cargas sísmicas, aún en condiciones tan estables sísmicamente como las del Reino Unido, son importantísimas considerar, ¿no? Cuando estamos hablando de centrales nucleares. Y otra es que la industria británica se interesa porque la industria británica no diseña para el Reino Unido. Acá en Londres tenemos, digamos, los headquarters de muchísimas empresas, muchas de ellas británicas, pero también de otros países que diseñan para todas partes del mundo. Entonces, no sé cómo estarán las estadísticas de este último año, porque es bastante diferente por cuestión del COVID, pero básicamente la expertise en ingeniería sísmica nunca ha tenido problemas, digamos, para conseguir trabajo acá en el Reino Unido, por lo menos en Londres, ¿no? Entonces, existe bastante interés comercial porque diseñamos para China, para el Medio Oriente, para muchos países que son altamente sísmicos. Y una tercera razón, que es un poco más personal o académica, es porque la ingeniería antisísmica, digamos, está, yo creo, a la vanguardia de la ingeniería estructural. Entonces, por cuestiones de digamos, apetito intelectual, es importante que las universidades británicas tengan cierta presencia en cuestión de sismo. Y usted va a ver que si revisa los journals o los periódicos, hay bastante presencia británica en términos de sismo. Es un país chiquito en general. Entonces, para el número de investigadores que tenemos, que son pequeños, digamos, el número es grande en comparación con la población y otros países, ¿no? Pero los que se dedican a la sísmica no somos muchos, pero somos relativamente productivos, digamos. No sé si me he desviado un poco de tu pregunta original, pero digamos, esas serían las tres razones por las cuales la industria se interesaría. Correcto, doctor. Tenemos una última pregunta. Dice Wilson Arribas Plata. ¿Han planificado realizar proyectos implementando los disipadores expuestos en la charla? ¿Y cómo se daría el proceso para incorporarlos en una normativa como la peruana? La verdad, no te podría responder mucho a la segunda parte de tu pregunta porque no sé cuál sería el proceso de implementación en la normativa peruana. Una de las características particulares del diseño en el Reino Unido en sí mismo, ¿no? Es que usted, en términos legales, no está obligado a utilizar el eurocódigo. Lo que usted está obligado a hacer es demostrar que su estructura es confiable. Entonces, la manera más fácil de demostrar que es confiable es decir a tu cliente o a quien quiera que te está pidiendo, digamos, esa condición: he cumplido con las reglas del eurocódigo, ¿no? Entonces, eso se toma como aceptable, ¿ya? Pero no es que tiene una aproximación que es un poco más diferente en términos de aparato legal a otros países.
Al momento no tenemos un plan específico de implementación de estas tecnologías en un proyecto determinado. La primera parte, los disipadores curvos, están un poquito más establecidos. De pronto ya existe algún proyecto, lo desconozco, porque este es un proyecto que teníamos muchísimo más grande. Ustedes han visto autores de Irán, de Japón, etc. Entonces, de pronto sí, pero no. El segundo aspecto, que son estos arriostres con pandeo permisible, todavía nos falta, yo creo, entender muchísimo más la dinámica y la mecánica de estas estructuras. Lo que les he presentado es un primer paso. Todavía no estaría muy confiado, digamos, de llevarlo a nivel de implementación. Tenemos que hacer bastantes análisis experimentales todavía. Perfecto, doctor. Tenemos ahí, acabo de ver una pregunta por el chat del Zoom de Félix Russell. Nos dice, ¿cuáles son las consideraciones respecto a los efectos de la resonancia en este tipo de edificaciones? Sería nuestra última pregunta, doctor. Ya. Claro, cuando es un poco... no es un fenómeno tan claro hablar de resonancia cuando estamos hablando de sismo. Estrictamente hablando, stricto sensu, resonancia solamente se da cuando tienes una carga que es armónica de naturaleza, ¿no? Entonces, en un sismo, lo que pasa en un sismo, tenemos bastantes frecuencias, entonces puedes coger alguna que más o menos se asemeje al periodo de tu estructura. Entonces, cuando utilizamos la palabra resonancia en este caso, como ingenieros sísmicos, no estamos hablando del fenómeno matemático de la resonancia, sino de este fenómeno que tenemos cuando tenemos una alta concentración de energía de nuestro sismo en, digamos, el rango de frecuencias en el que nuestra estructura prefiere vibrar, ¿no? O las frecuencias naturales de nuestra estructura. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que se exacerba la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una entrega alta de energía en ese rango espectral, ¿no? Entonces, ahora, uno de los problemas que tenemos, y es diferente, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de cargas transitorias, no cargas armónicas constantes, como lo que estudiamos en dinámica. Pero uno de los problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a las cargas sísmicas es que de lo que estamos seguros, o sea, digamos, yo hago un análisis, utilizo cierto acelerograma. De lo que puedo estar seguro es que una vez construida esta estructura, nunca va a estar sometida al acelerograma que analicé, con el que la analicé. ¿Por qué? Porque el sismo cambia, ¿no? El sismo depende de muchos factores, de su origen en la falla, de su propagación a lo largo del medio. Entonces, las características van a ser diferentes. Lo que sí podemos hacer es utilizar parámetros como este parámetro TM, el que les hablé, que es la frecuencia media, ¿no? Que nos da una indicación del contenido frecuencial de los sismos en base a parámetros como las condiciones de terreno, como la distancia a la falla, como la magnitud, etc. Y podemos... existen ya por lo menos 2 o 3 ecuaciones predictivas, ¿no? Ecuaciones que se han generado en base a análisis de acelerogramas, ¿no? Un gran número de acelerogramas que me permiten predecir cuál va a ser el TM, cuál va a ser el periodo medio de este terremoto, dependiendo de esas condiciones de las que les hablaba. Entonces, si vemos que nuestra estructura va a tener un periodo fundamental digamos, muy próximo a esto, de pronto tenemos que cambiar sus condiciones, ¿no? Y la manera más sencilla normalmente es modificar su rigidez. Pero sí, es una consideración importante en ese sentido. Perfecto, doctor. Bueno, ya no tengo más preguntas. Agradecemos su exposición, doctor Cristian Málaga, igualmente a quienes han participado con sus preguntas. Ya saben, ya hemos compartido el correo de nuestro expositor para que ustedes puedan también hacer sus consultas directamente o si tuvieran información más concreta para que el doctor los pueda ayudar.
Bueno, doctor, muchas gracias. Quisiéramos hacer una pequeña toma de foto, por favor, de rigor, si nos permite. Voy a acabar, sí, por favor. Si mis compañeros, Gabriel me puede ayudar con la toma de foto. Mientras se está tomando la foto, anunciarles que este evento está siendo grabado y será compartido en nuestra web, así como también, bueno, en este caso no sé si podríamos contar con la exposición del doctor Málaga, pero igual de ser autorizado estaríamos compartiéndolo y no igual cualquier consulta ya tienen el correo del doctor para cualquier información adicional. Y señoras y señores, bueno, invitarlos a nuestros próximos eventos. El día de mañana, viernes 18 a las 2 de la tarde, tenemos el webinar internacional Contribución de la Ingeniería a la Gestión de una Próxima Pandemia. Este evento es totalmente en inglés y tendremos la opción de la traducción en simultáneo en castellano a través de la plataforma Zoom. Y por último, el día lunes 21 a las 6 de la tarde, tendremos el webinar sobre la refrigeración y la conservación de vacunas. Recuerden que para participar en nuestros eventos, lo único que tienen que hacer es inscribirse a través de nuestra página web, que es www.cit.org.pe. Así que están cordialmente invitados. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro webinar del día de hoy. Agradecemos nuevamente la presencia del doctor Málaga, Cristian Málaga, en nombre del Decano Nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y a nombre del ingeniero Darwin Cosio Mesa, presidente del IEPI, les agradecemos totalmente su presencia y esperemos tener la oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros en otra excelente exposición, doctor Cristian. No sé si desea darnos algunas palabras finales de cierre. No, simplemente muchas gracias por la invitación y bueno, deseos sinceros de una bonita Navidad a pesar de las condiciones en las que estamos. Cuídense mucho y nuestros votos para que el año que viene sea muchísimo mejor al año que se va. Así es, definitivamente, doctor, y no bajar la guardia, que es lo principal, ¿no? Siempre estar con las medidas de seguridad, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor Cristian Málaga. Gracias, ingeniero Darwin Cosio, por su presencia. Igualmente a mi compañero Gabriel por toda la gestión en que se ha hecho posible esta conferencia y a mi compañero de soporte, Nectario Vega. Muchas gracias a todos ustedes. Igualmente a quienes nos han seguido por nuestra plataforma Zoom y se han unido también a través de nuestra transmisión en vivo por el Facebook. Muchas gracias y muy buenas tardes.